Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 10, que ya hemos leído. Hoy vamos a predicar resucitados con Cristo. Después vamos a seguir el domingo que viene con la serie que estamos haciendo Apunta a Cristo del Antiguo Testamento. Bien, ya hemos leído un pasaje clave del Nuevo Testamento donde se nos muestra la resurrección del creyente. Dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hoy la cristiandad recuerda un día de resurrección, aunque la Biblia no nos pide que hagamos eso. De hecho, cada domingo, primer día de la semana, es el día del Señor. En nuestro idioma, la palabra domingo viene del latín que significa día del Señor, Domini, día del Señor. En otros idiomas es otra cosa, pero justamente en nuestro español recordamos el día del Señor. ¿El día de qué? El día que el Señor resucitó. Algunos se congregan los sábados, pero no están entendiendo una cosa. Dios al principio, en la creación, dejó un día para el descanso y de adoración a Él. No es un día para hacer nada, simplemente. Es un día de adoración que fue el séptimo día, el sábado, porque Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Pero eso fue la obra de la creación. El día del Señor recordamos la obra de la redención. Que la obra de la redención es mayor que la obra de la creación. Porque para crear, Dios simplemente dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, cada día de la creación nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 1 que Dios dio la orden y todo llegó a la existencia. Dios dijo, se ha hecho y fue hecho. O sea que para la creación y descansar el séptimo día fue necesario solamente la palabra de Dios. Pero para la obra de la redención es mayor, porque el Dios que habita en los cielos, que no se puede contener a Dios en nada, ni los cielos de los cielos lo pueden contener, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios, vino a encarnar, pero también fue a morir en una cruz y al tercer día resucitó. Y esta es la victoria, la resurrección, lo que recordamos hoy. Por lo tanto, la redención es superior a la creación, porque costó la vida del Hijo en la cruz, pero también nuestra fe se basa en esto, en que Él resucitó con poder. Nadie resucitó a la manera de Cristo en la historia. Por eso Él es el primogénito de los muertos, como nos dice otro pasaje de la Escritura. Él es el primero en resucitar de esa forma. Alguno recordará que tenemos en el Antiguo Testamento la resurrección de alguien, por ejemplo, que tocó los huesos de Eliseo, que estaba muerto, y volvió a la vida. Tenemos la resurrección de Lázaro. Tenemos de una pequeña joven que el Señor también resucitó, y de el hijo de la viuda, de Naín. Tenemos quizás 3 casos patentes en los evangelios de resurrección. Pero todas esas personas resucitaron para volver a morir. Pero Jesucristo resucitó de una manera única. Y esa manera única es que su cuerpo, que fue dejado en la tumba, resucitó glorificado. Él volvió a tomar lo que había dejado y lo glorificó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. También nos dice el versículo 13 eso. Entonces, la resurrección tiene 2 componentes para el creyente, 2 partes. Una es la resurrección espiritual que ocurre cuando alguien cree en Cristo. Es mejor dicho, Dios te da por medio del Evangelio, cuando es predicado, una resurrección espiritual para creer en Cristo. Te da la fe para poder creer en su sacrificio en la cruz, y te da el arrepentimiento para reconocer tus pecados y entregarlos a Él, reconocerlo como Señor y Salvador. Cada persona verdaderamente salva tiene que haber resucitado de nuevo. La salvación no es estar de acuerdo con un conjunto de enseñanzas. La salvación no es venir a un lugar de culto. La salvación no es afiliarte a la membresía de una iglesia. La salvación es resucitar con Cristo. ¿Qué quiere decir que resucitas con Cristo? Bueno, que antes estabas muerto. ¿Muerto en qué? En el pecado.
Entonces, la primera cosa que sucede en el creyente es la resurrección espiritual. Un corazón que estaba apagado, muerto, sin la luz de Dios, perdido en este mundo, Cristo lo encuentra y por medio de su Espíritu Santo y la predicación de su palabra hace esa obra de regeneración que le da un nuevo corazón. Lo que estaba en oscuridad ahora está en luz y lo que estaba muerto ahora ha resucitado. La gente piensa que por el solo hecho de tener un alma inmortal tiene vida y por el solamente el hecho de que respira y late su corazón está vivo. No, eso es una vida física y el alma tiene la característica de inmortalidad porque Dios la hizo así, pero depende de Él, es el único que tiene inmortalidad, nos dice la Biblia. Pero todas las personas de este mundo, y es una paradoja que yo siempre digo, nacen muertas. Siempre el nacimiento nos habla de vida, sí, pero espiritualmente muertas. Uno dice, pero los niños, ¿cómo? Bien, los niños van a crecer y van a desarrollar ese pecado que traen en su interior, la herencia que traen de Adán. No van a aprender malos hábitos simplemente de otras personas, ya lo traen incorporado. La maldad no se enseña, es innata en el hombre. Jesucristo cuando nació no tuvo esa maldad, fue concebido santo. Por eso cada ser humano necesita una resurrección espiritual. Cristo es el único verdadero hombre y Dios que estaba vivo en todos los aspectos espirituales. Y lo único que hizo en la cruz es morir físicamente. Pero nosotros, si hemos sido resucitados con Cristo, antes estábamos muertos espirituales y ahora estamos vivos. Ese es el primer aspecto de la resurrección. ¿Cuál es el segundo aspecto? Bueno, el segundo aspecto es el aspecto físico. Cada cual que está aquí, haya creído o no en Cristo, si Él no viene antes a buscarnos, va a ir a la tumba. El cuerpo se va a deshacer. Vamos a transformarnos de nuevo en polvo. Del polvo somos y al polvo volvemos. Pero aquel que creyó en Cristo tiene la esperanza de resucitar a la misma manera que Cristo resucitó. Es decir, con un cuerpo glorificado. En su segunda venida, Cristo va a venir con sus ángeles, va a venir con un voz de estruendo, y los que durmieron en Cristo, así lo dice la Biblia, los que han muerto creyendo en Cristo, van a resucitar primero. Y luego los que creen en Cristo, que estén aquí en la tierra, van a ser transformados, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, por lo tanto tiene que haber una transformación. Pero la primicia, la primera transformación, va a ser de los muertos en Cristo. Entonces esperamos una doble resurrección. Vamos a tener la segunda resurrección si tenemos la primera. Aquel que no cree en Cristo va a tener una resurrección, pero no glorificada. Va a tener una resurrección en la carne, como estás ahora, para comparecer delante del trono de Dios. Y por ser un pecador no arrepentido y no haber creído en Cristo, Dios va a condenar a esas personas al lago de fuego eterno. Por lo tanto, el mensaje de hoy debemos prestar atención al mensaje de hoy, sobre todo aquellos que no tengan una seguridad de que hayan creído en Cristo y que hayan resucitado espiritualmente y que presten atención a la palabra que vamos a ver hoy. Y aquellos que dicen, bueno, yo he resucitado en Cristo, la Biblia tiene para decirnos mucho en el día de hoy. Vamos a ver primero cuál es la identidad que uno puede llegar a tener. ¿Resucitado o muerto? Hay dos tipos de identidad, nada más. No hay medio vivo ni medio muerto. Es resucitado con vida o muerto espiritualmente. ¿Cómo podemos evaluar eso? Bueno, vayamos a la palabra, ya hemos leído el versículo. Aquí da una condición, dice, buscad las cosas de arriba, pero la condición es, si pues habéis resucitado con Cristo. Miren, yo podría decirle a cualquiera, busca a Dios. Persistí en el camino de Dios. No sigas a Dios de vez en cuando, sino todos los días de tu vida. Que Dios sea lo más importante de tu vida, que Cristo sea lo más valioso de tu vida por el cual estarías dispuesto a darla por Él. Yo podría decir eso. Podría decirle, mira,
no pongas la mirada en las cosas terrenales. La salud va y viene, el trabajo va y viene. Toda la gente que no conoce a Dios está preocupada por su bienestar físico. Sé que es importante, pero no es lo principal, tenemos un alma. Y el mundo pone su mirada y su expectativa y sus fuerzas en las cosas de abajo. Yo podría decir, tenés que buscar las cosas de Dios. Pero si la persona no tiene esta condición, dice, si habéis resucitado por Cristo, nada de lo que yo le diga le va a interesar. Uno no puede causar interés en un muerto. Yo lo puedo empujar hasta aquí, hasta este lugar. Cualquiera de nosotros puede empujar a un muerto espiritualmente a que haga ciertas cosas, a que ore, a que cante, incluso hasta que haga un devocional en su casa. Pero la vida se deja ver si realmente Cristo está ahí. Si la persona resucitó, te das cuenta qué es lo que está buscando. O sea, tu búsqueda, y tu búsqueda es lo que buscas cada día, lo que toma tu corazón, tu pensamiento, tu anhelo de vida, es lo que determina si estás muerto o vivo. Si estás buscando cada día las cosas de abajo, por más que hagas ciertas tareas religiosas, estás muerto en tus pecados. Buscar las cosas de arriba es más que venir a una iglesia. Buscar las cosas de arriba es un corazón que ora a Dios, que lee su palabra, que no solamente un día a la semana se acuerda de Él, y como ahora se recuerda en Semana Santa, algunos lo recuerdan una vez al año. No, las personas que han resucitado con Cristo viven con Cristo. Cada día lo siguen. Van a buscar cada día su alimento, van a trabajar, van a estudiar, incluso pueden llegar a divertirse sanamente, pueden tomar vacaciones, pero su objetivo de vida no está aquí abajo. Su búsqueda no está aquí, su búsqueda cesó, ya encontró lo más valioso, encontró la perla preciosa que nos dice los evangelios, el tesoro escondido, encontró lo más importante de su vida, encontró a Cristo. Fíjense que el segundo versículo, mientras que el primero dice buscad, el segundo dice poned la mira en las cosas de arriba. Es similar, es nuestro enfoque de vida. Uno puede ver a veces, humanamente, Dios conoce los corazones y Él es el que lo va a juzgar, pero uno puede ver que el enfoque de muchas personas, por más que se digan cristianas, es buscar las cosas de abajo. Te das cuenta en sus charlas, te das cuenta en la convivencia, te das cuenta cuando tienen que tomar decisiones importantes, si priorizan a Dios o priorizan su conveniencia. Muchas personas pueden ser cristianas mientras todo le vaya bien. Pero créeme que Dios pone a prueba y manda a prueba a sus hijos, no para torturarlos, no para hacerles la vida imposible, no para incomodarles la vida, sino para probar que su fe es verdadera. Para no solamente demostrarle a la persona que su fe es verdadera, sino también a los demás. Y muchas personas que no han resucitado con Cristo son cristianas, entre comillas, hasta que viene la prueba, hasta que tienen que decidir, y ahí se ve qué hay dentro del corazón. Si toda la búsqueda previa fue sobre Cristo o fue sobre las cosas del mundo. Si su visión fue sobre Cristo o fue sobre las cosas de abajo. Dios va a probar y te va a llegar a cada uno momentos difíciles. Y ahí se va a evidenciar nuestra fe. A veces esos momentos difíciles se pueden describir de muchas formas. Aún llegando a la vejez, problemas. Aún estando en la juventud, problemas. De alguna forma, la fe es probada. Y la fe que permanece es el que ha resucitado con Cristo, porque tiene vida. Las personas que siempre hay que estar empujándolas o llevándolas, y uno le pregunta, ¿crees en Cristo? Te afirman que sí, pero uno ve que no camina solo. ¿Por qué? Porque los muertos no caminan solos. Lázaro en la tumba está tan muerto como cualquier muerto, está atado, está enrollado en las sábanas mortuorias.
Solamente cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, el que me dio a los saltos sale atado y lo desatan, pero puede caminar. Solamente los vivos caminan la vida espiritual. Por lo tanto, también examina tu corazón. Si eres una persona que están empujando en la vida espiritual, yo sé que hay débiles en la fe, que necesitan aliento, eso es una cosa, pero otra cosa es que no puedas caminar solo. Otra cosa es que, esto no es para mí, no puedo llegar hasta el fin. Y si reconoces eso, es un buen indicio de que tienes que creer en Jesucristo, de que tienes que buscarlo de todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes, hemos leído hoy. Entonces, el que ha resucitado con Cristo, esa condición, puede poner la mira y puede buscar las cosas de arriba, como dice el versículo. Entonces, ahora veamos un poco el tema de las cosas de arriba. ¿Quién está arriba? Sigamos leyendo. Dice, poner la mira en las cosas de arriba. Versículo 3 dice, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, es un inciso eso, vuestra vida, entre paréntesis, Cristo es vuestra vida, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquel que ha sido resucitado con Cristo pone la mira en las cosas espirituales. Su familia, si es que la tiene, ¿no? Si no es una persona soltera, pasa a ser una prioridad para la persona en el sentido de que, por ejemplo, un hombre, un padre de familia que cree en Jesucristo, que ha sido resucitado, él va a procurar con toda su fuerza de que su familia busque las cosas de arriba, que su esposa busque las cosas de arriba, que sus hijos, por más que reciban instrucción escolar, se va a preocupar para que reciban instrucción espiritual. Un hogar donde las personas han sido resucitadas con Cristo es un hogar donde está la Biblia como tema de conversación, la Biblia como tema devocional, donde se ora a Dios. Si las personas que dicen ser cristianas viven como cualquier otro, simplemente asistiendo a un culto, pero no teniendo vida en sus hogares, es una evidencia de que está muerto. Aquel hombre que nunca hizo un devocional con su esposa y sus hijos, realmente no está entendiendo de qué se trata nacer de nuevo, de qué se trata el cristianismo. Aquel que está vivo imparte vida. Recibimos vida a través de Jesús, llevamos vida a través de Él. Y lo primero que se manifiesta es nuestra vida en nuestro hogar. Y si es una persona soltera, tus hábitos van a cambiar. Vas a buscar a Dios en la soledad, en la intimidad de tu hogar. El Señor Jesucristo dijo, cuando tú ores al Padre, cierra la puerta. Hay una comunión de cada persona que cree en Jesucristo, con Jesucristo, en la intimidad de su hogar. Aquellas personas que simplemente van a un lugar o se acuerdan de Dios una vez al año, como hacen muchos hoy en Semana Santa, esas personas no conocen quién es Jesús. No tienen una atracción por Él más que el miedo de ir al infierno, más que el miedo de ser condenado, más que esa religiosidad que cada ser humano trae dentro porque trae un agujero, que ahí estaba Dios, estaba su presencia y ahora está vacío y desolado, pero no se puede llenar así con cualquier cosa, ni con cualquier idea, ni con cualquier pensamiento, ni con religiosidad. Solamente Cristo puede dar vida. Y la persona que tiene a Cristo lo busca en su vida personal, lo busca en su vida diaria, lo busca en su hogar, lo busca con otros hermanos en Cristo. Por eso, la finalidad de congregarnos es buscar todos juntos a Dios, porque estamos vivos. Podemos venir en la vida física a congregarnos aquí, pero créanme que van a permanecer solamente aquellos que tienen una vida espiritual cuando lo que se hable de aquí del púlpito sea justamente palabras de vida espiritual. Nos dice, si leemos bien con atención, que
versículo 3, dice, porque estáis muertos. Pero, ¿cómo es eso que estamos muertos? Si dijimos que Cristo nos dio vida. Pero está la aclaración, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo. Es una paradoja esto, ¿no? ¿Cómo es? Que estamos vivos, pero estamos muertos. Dice, porque estáis muertos. Bueno, cuando estamos muertos para Cristo, es decir, muertos espiritualmente, estábamos vivos para el mundo. O sea, el mundo podía contar con vos. Podías ser llamado por cualquiera de tus amigos para compartir cualquier chiste que sea obsceno. Podías ser llamado para compartir cualquier pecado o cualquier vicio. Estabas muerto a las cosas de Dios. Pero cuando Cristo te resucitó, ahora estás vivo para Cristo y muerto para el mundo. O sea, la cosa se invierte. Antes estabas muerto para Dios y vivo para el mundo. Cuando sos resucitado con Cristo, estás vivo para Cristo y muerto para el mundo. Esa es la paradoja. Y una de las cosas, una de las evidencias de estar vivos para Cristo es que ya no practicás más el pecado. Que ya, si la conversión de Cristo, la resurrección espiritual, te agarró en el medio de una familia incrédula o en medio de un trabajo, ellos se van a dar cuenta, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familiares, que cambiaste. Y muchas veces te van a decir, creyente, ya no puedo contar más con vos, porque antes hacíamos esto, antes venías a la fiesta y hacíamos esto y otro, y ahora parece que sos un aburrido, que sos un amargado y ya no podemos contar más con vos. Y la respuesta es, puede ser. Y pongan su nombre, porque fulano, o yo diría Alejandro, está muerto. Está muerto en muchas de las cosas que el mundo requería y practicaba. Y no es que nos hemos vuelto aburridos, no es que hemos hecho más santos que otros y decir te despreciamos por eso, sino que ahora nuestro corazón cambió, nuestra visión de la vida cambió, ya no miramos para abajo, miramos para arriba, ponemos las cosas en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y muchos se van a decir que miran para abajo, que solamente ven las cosas materiales diciendo, estás loco, no se puede mirar para arriba, hay que mirarlo de abajo, pero ya estamos muertos a eso. El problema es cuando la persona se llama cristiano y pueden seguir contando el mundo con ellos. Pueden seguir integrándolo en las mismas conversaciones, en los mismos actos que pueden ser deshonestos, en los mismos pecados. Y como decimos, calza perfecto. Si la persona calza perfecto como el mundo, como el cristianismo, está muerto espiritualmente. No ha tenido nueva vida. Aquel que ha resucitado con Cristo ya no está en ese cementerio de pecado. Ya no comparte las mismas cosas. Y se hace evidente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, los enemigos del hombre van a ser primero los de su casa. ¿Cómo los de su casa? Porque le preguntaron a Jesús, Señor, ¿has venido a traer paz al mundo? No he venido a traer paz, sino guerra. ¿Pero qué en el sentido de qué guerra? En el sentido que cuando una persona cree en Jesucristo, hay división con los que no creen en Jesucristo. Ya sea en su casa, en la escuela, en el trabajo o en cualquier otro ámbito con amigos también. La persona que cree en Jesucristo, que ha resucitado y está rodeado de muertos, los muertos no van a querer esa vida. Y si la quieren, se van a convertir. Si la quieren, se van a acercar a Jesús, pero van a huir de la luz. Van a esconderse detrás de las sombras. Aquel que ha sido resucitado con Cristo, su vida, dice la palabra, está escondida. Esa es la posición que tenemos. ¿Dónde está tu vida ahora? ¿Estás acá? Uno dice, estoy aquí, acá en Rosario, en Mitre 2107, pero tu alma está escondida en Cristo. Déjenme decirles que cuando Cristo salva a una persona, la resucita, su vida está escondida en Él, como dice la Biblia. Y eso no se sale de ahí. Esa salvación es eterna. Si prestaríamos atención a la Biblia, veríamos que esa salvación no se puede perder. Cuando Cristo resucitó, no tiene que resucitar miles de veces una persona para llegar al cielo. La resucita una sola vez y la persona esa pone las miras en las cosas
de arriba y busca lo que está de Dios. Si alguno dice, pero yo conozco muchos que buscan de Dios y ya no lo buscan, es que eran engañados, es que eran convencidos que eran cristianos, es que eran personas religiosas, que querían caminar como los vivos, pero no pueden hacerlo toda la vida. Vuelven a su pecado, vuelven a sus antiguas cosas. Pero el que es resucitado con Cristo ya tiene vida. Cristo resucitó para no volver nunca más a la tumba. Nosotros un día resucitaremos para que decir, ya la muerte no se enseñorea de nosotros, pero nuestra alma ya está resucitada y está escondida con Cristo. Enfocarnos en las cosas de arriba. Tenemos que decirle otra cosa más, antes de pasar al otro punto. ¿Cuántos púlpitos hoy, día domingo, van a enfocar esos corazones de las personas que tienen sentado, van a enfocar su audiencia en las cosas de abajo, prometiéndoles prosperidad, prometiéndoles que les va a ir mejor en la salud, prometiéndoles que les va a ir mejor en el trabajo? Si nosotros vamos a la Biblia, Jesús nunca vino a prometer ese tipo de cosas. La promesa de Jesús es, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que predicamos cada domingo. En un púlpito donde se presente a Cristo y donde se levante el corazón de cada uno de las personas que están ahí sentadas a Dios para poner la mira en las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba, estoy seguro que en el resto de la semana buscarán de Cristo. En un púlpito donde se enfoca las cosas materiales, donde se promete cosas a la gente va a seguir buscando sus cosas en el resto de la semana. Y el día que no las encuentre, el día que tengan una prueba, el día que tengan una decepción, van a culpar a Dios y se van a ir para nunca más regresar al cristianismo. Y muchos van a tomar su ejemplo y decir, pero ¿cómo era una persona que había resucitado? Y la respuesta es no, nunca, nunca, nunca resucitó. Era un convencido, una convencida, simplemente yendo tras las cosas de Jesucristo, no por lo que lee, sino por los panes y los peces, pero no por aquel que murió y resucitó para esconder su vida en Jesucristo. Segundo punto es para los creyentes. Tienes una nueva responsabilidad. Fíjate que en el versículo 5, podemos regresar a la lectura y leerlo, dice, haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra, y hay una lista: fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es la responsabilidad del creyente, ahora que tiene una nueva vida en Cristo y que mira las cosas de arriba, uno dice, bueno, ya la batalla terminó en el sentido de que ya no hay que luchar con el pecado. La batalla va a terminar el día que estemos delante de la presencia de Dios. Pero cada creyente que creyó en Jesucristo, cada cual que fue resucitado, tiene una nueva naturaleza, sí, pero aún tiene lo que este pasaje describe como los restos del viejo hombre. Esas viejas tendencias al pecado. Y lo que nos dice la Biblia es, haced morir. En Romanos 8:13 también el apóstol Pablo, que le habla a los romanos, aquí a los colosenses, dice, si por el Espíritu de Dios no hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Creyentes, tenemos una lucha contra la carne. La carne no es otra persona, somos nosotros mismos. Nuestra principal lucha no es Satanás, no es el mundo, si bien luchamos con eso, porque tanto Satanás como el mundo te empujan al pecado. Pero el principal y más peligroso y más astuto somos nosotros mismos, lo que la Biblia denomina carne, que como muchas veces digo, no es la parte física, es aún ese resto de corrupción que nos queda de pecado, que ¿cuándo va a ser vencido eso? ¿Cuándo vamos a tener que decir, bueno, no luchamos más? Cuando seamos resucitados en el último día. Allí sí, la batalla ya terminó, ya no hay más lucha con el pecado. Pero mientras tanto la Biblia te pide, Dios te lo pide en su palabra,
Si bien habla el apóstol Pablo, es por inspiración del Espíritu Santo, dice, haced morir. No dice, intenta controlar tu pecado, haz terapia con tu pecado, sino llevarlo a la cruz. Cuando se habla metafóricamente de llevar a la cruz, de tomar la cruz, de hacer morir las cosas del pecado, eso traducido en la vida práctica es nuevamente reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador y pedirle perdón. No para que nos salve de nuevo, porque ya lo salvó, sino por ofenderlo a Él. Ese es el temor de Dios. El de ofenderlo a Él e ir cada día en arrepentimiento. Hoy tenemos la cena del Señor que vamos a compartir con los miembros de la iglesia. Y que es un momento para confesar pecados a Dios. Es un momento para decirle, esto tiene que morir en mí. Lo traigo metafóricamente a los pies de tu cruz. Los traigo delante de ti. Lo confieso, soy consciente, le pongo nombre y apellido. No quiero jugar con el pecado, no quiero controlarlo porque no se puede. No es una acción de disciplina, sino de crucifixión, de hacerlo morir. Por supuesto que después puede como despertarse el pecado, claro. Por eso dijo Jesús, el que me sigue cada día toma su cruz. Dice el apóstol Pablo en otra parte, cada día muero. No lo está hablando de que lo apedrearon, que casi lo mataron, obviamente, sino que también lucha él contra su cuerpo, lo pone como siervo del Señor, como servidumbre, porque sabe los peligros que trae él mismo. Hermanos, tenemos que ser conscientes que nosotros somos nuestro principal peligro. Dejemos de mirar para el costado echándole la culpa a otras personas, o a la situación, o a la circunstancia, o a la economía, o a lo que sea. Nuestro principal enemigo es nuestra propia carne, pero tenemos las armas para luchar. Por el Espíritu de Dios, nos dice Romanos 8:13, mortificamos las obras de la carne. Ahora, el que no resucitó con Cristo, toda esta, fíjense, repasamos la lista de cosas por las cuales luchamos. Dice fornicación, los creyentes no se entregan a la fornicación. ¿Qué es fornicación? Es simplemente tener relaciones sexuales con una persona que no estás casado. Es simplemente eso, ¿sí? Adulterio es muy parecido, es tener relaciones con otra persona que está casada y a su vez la persona casada. Los dos son pecados sexuales. Pero también la fornicación puede ser mental, puede ser espiritual. Por supuesto, la física, evitarla, y la otra también. No vivimos como el mundo, no nos entregamos a la carne como el mundo. Hemos visto en la Biblia y hemos visto en la historia y en el diario vivir que muchas veces los creyentes caen en pecado. Las consecuencias, porque Dios al que ama castiga, son serias delante de Dios. Las consecuencias en la congregación, también que hay disciplina eclesial, es algo para ser tomado en cuenta. Pero las ovejas del Señor, como dijo Charles Spurgeon una vez, un predicador del siglo XIX, pueden caer en el lodo y mancharse, y se vuelven a levantar. Pero aquellos que son cerdos viven siempre en el lodo, y ocasionalmente se levantan. Las ovejas del Señor pueden pecar, pero no es lo normal que vivan en pecado o practiquen el pecado. Ahí dice, bueno, fornicación, pero hay más, inmundicia, que puede incluir muchas cosas. Pasiones, no pasiones buenas, sino las pasiones desordenadas, las pasiones pecaminosas que están acompañadas por malos deseos. Y dice la avaricia, que son las cosas materiales, que todo el mundo pone las cosas materiales como su objetivo. Dice que es idolatría. Quizás algunos dicen, no, bueno, yo nunca me postré ante un ídolo de yeso, de metal, pero sí te postraste ante el dinero cuando tenías que decidir algo que iba en contra de los principios cristianos. Te postraste ante el dinero cuando sabías que eso iba a ir en perjuicio de tu vida espiritual, que te iba a alejar de la iglesia o de las reuniones. O pusiste el dinero como un tema principal por encima de las cosas espirituales. Es idolatría, nos dice la Biblia.
Y el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando la Biblia habla esto en el versículo ese, no se está refiriendo a los creyentes, se está refiriendo a la ira que le espera a aquellos que no resucitaron con Cristo, los hijos de desobediencia. Pero acá tenemos otra cosa para aprender. Aquellos que son creyentes son obedientes. Pueden desobedecer a veces, pero tienen naturaleza de oveja. Se puede pastorear a las ovejas, pero no se puede pastorear a los lobos y a los leones, o a los leopardos. No se puede, ¿verdad? Atacan. Dios, cuando salva a alguien, pone el sentido de oveja, de necesidad de ser pastoreado, de ser corregido, de ser aconsejado, de ser obediente. Pero el que no ha sido resucitado con Cristo tiene una naturaleza rebelde que siempre quiere tener la razón, que siempre se obstina, que siempre cuando se propone un pecado no hay nada que le saque esa visión y donde desprecia los consejos. Esas personas son lo que la Biblia nos llama los hijos de ira, porque va a haber ese día de la ira final de Dios, porque muchas veces la gente dice Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, sí. Tenemos hasta un cuadrito que dice Dios es amor aquí, pero también hay otros que dice Dios es justo, y tenemos que decirle palabras que están en la Biblia, como la que leemos hoy, que Dios también es ira. De aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, están expuestos a la ira de Dios. Pero que el amor de Dios hoy los invita a arrepentirse, a reconciliarse a través de Jesucristo, a quien Él envió al mundo. Entonces, en este segundo punto, ¿sí? Tenemos que nuestra responsabilidad, tenemos una nueva responsabilidad, solamente si resucitamos con Cristo, es de hacer morir lo terrenal. Estamos también llamados a dejar todas esas cosas que están relacionadas con el viejo hombre. Y dice algo más, no mintáis unos a otros. Miren, podemos leerlo antes de pasar al último punto. Dice así, ¿no es cierto? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Uno dice, pero ¿qué es esta idea que intercala el apóstol Pablo? Por un lado nos dice, dejen todas estas cosas que Dios abomina. Estaban antes en vosotros, era la antigua naturaleza. Si cualquier persona que dice ser cristiana vuelve a esas cosas, eso prueba la falsedad de su cristianismo si persiste en tales cosas. Ahora, ¿qué es esto de que no mintáis unos a otros? No estás diciendo a los creyentes, miren, no tenés que aparentar. Dios odia la hipocresía. Dios odia el querer parecer a los ojos de los demás una persona espiritual para tener un buen renombre, para tener una buena opinión de los demás, para no alarmar a nadie. Pero si necesitas ayuda espiritual, tenés que pedirla. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Yo sé que esa es la respuesta 99,9999% de las veces. Pero cuando tengamos la oportunidad de decir, te cuento cómo estoy. Ir a algún hermano, hermana, que sea maduro en la fe para pedir consejo, o venir a los líderes, al pastor, a poder ser aconsejado, aquellos que están también en ministerios de consejería. Todos podemos aconsejar, todos los miembros tenemos la palabra, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero no mintamos más unos a otros. No necesitamos aparentar aquí. Sabemos que Dios en el día final, ninguna cosa se va a esconder de su presencia porque todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. De nada vale seguir con pecados sin confesar a Dios y sin pedir ayuda también de consejería. La iglesia que va a ser sana, la iglesia que va a caminar con el Cristo resucitado, es la iglesia donde cada uno de sus miembros
tiene la conciencia de que el principal problema es uno y de que la principal solución es Jesucristo y que la hipocresía, el guardar las formas, no es para la iglesia del Señor. El mundo vive de la gran hipocresía que se llama las redes sociales. Podés ver familias felices, podés ver familias unidas, matrimonios felices, pasándola bien, pero la realidad es que todo se está cayendo a pedazos y viven de muchos, no digo todos, pero viven algunos, de la apariencia. Bueno, no tenemos una red social cristiana para aparentar. No mintáis más el uno al otro. Ya nos despojamos del viejo hombre. No tenemos que aparentar como antes aparentamos en el mundo, una posición social que quizás no teníamos, una felicidad que no teníamos. Todo está en Cristo, nuestro tesoro es Él. No necesitamos recibir el aliento del mundo, sí el de los hermanos, pero cuando nos sinceramos realmente. Tercer y último punto, que es más corto, es esta nueva identidad que tenés en Cristo, y vamos a leer el último versículo, que es el 10. Es importante la traducción aquí de la Biblia. Dice, y revestido del nuevo hombre, es el antecedente, ¿no? Que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Parece algo difícil, pero déjame explicarlo. Hay otra versión que dice revestidos como una orden. No. Fui al idioma original de la Biblia y eso está en pasado. Es como una foto que le sacás a la persona y decís, ya está vestida. No le estamos pidiendo a la persona que se vista de nuevo, porque eso lo hizo posible Jesucristo en la justificación. La justificación es cuando Dios te declara justo por la fe. Cualquier persona que cree en Jesucristo como su Salvador, se quita, Dios hace esto, quita sus harapos de pecado y los viste con la justicia de Cristo. Por lo tanto, no se le pide a esa persona que se vista de nuevo, sino que el apóstol Pablo acá usa el pasado diciendo, y revestido del nuevo, ya estar vestido, pero hay algo que tiene que ser renovado. O sea, no te podés poner de nuevo el vestido de salvación porque la salvación te la dio Dios, ¿entiendes? Ahora, sí podés hacer algo como creyente, que es renovar tu entendimiento en el conocimiento conforme a la imagen de Cristo. Dicho de otra forma, tu mente y mi mente, ¿no?, necesita ser renovada cada día. ¿Has oído de renovación espiritual? ¿Qué es la renovación espiritual? ¿Cantar determinadas canciones? ¿Qué es la renovación espiritual? ¿Hacer cosas nuevas que la iglesia nunca hizo? La renovación está en Cristo. Y conocer a Cristo está en su palabra. ¿Cómo hemos cantado hoy antes del mensaje? Muestra a Cristo. ¿Cómo? A través de una luz, a través de una aparición. Muestra a Cristo a través de tu verdad. Hasta que todos confiesen, Cristo es el Señor. Es nuestra única meta, proclamar con la palabra a Cristo. Y es tu única meta, creyente, buscar a Cristo en la Escritura. No buscarlo en la psicología, no buscarlos en las revistas de moda, en las nuevas tendencias o los consejos de internet. Está en la palabra de Dios. Ahí está Cristo. Y si habéis resucitado con Cristo, tu mente tiene que ser renovada. No se tiene que achatar tu mente. A veces se nos achata. A veces parece como que estamos, como si hubiéramos empezado la vida cristiana ayer. Pero el cristiano se renueva cada día a través de la palabra. El Espíritu Santo provoca llevarnos conforme a esa transformación progresiva que se va renovando hasta ese conocimiento pleno de nuestro Salvador Jesucristo. En parte conocemos, pero cada día nos asemejamos más a Él. Aquel que nunca ha resucitado trae una imagen. ¿Cuál es? La de Adán, muerto. Aquel que ha resucitado con Cristo tiene una nueva imagen. ¿Cuál? La de Cristo. Y por medio de la palabra y el Espíritu Santo tiene que renovarse cada día. Termino con 3 preguntas este mensaje.
La primera va dirigida a quien tenga duda. Podés decir con toda seguridad que resucitaste con Cristo o que estás viviendo como un muerto espiritual. Si Cristo te está hablando en esta mañana a través de su palabra, tu respuesta va a ser, voy a Cristo si nunca lo hiciste. Tu respuesta será, ahora te veo a través de la Escritura. Si ya has creído en Cristo, ¿estás tolerando pecados? ¿Estás domando pecados? ¿O estás matando en ese haced morir que te dice la palabra tu pecado? Y tercera, ¿en qué porcentaje de tu vida diaria demuestras que estás viviendo la nueva criatura en Cristo? ¿O estás dando un mal testimonio a tu familia, a tus hermanos o a quien sea acerca de que estás viviendo como el viejo hombre, la vieja mujer que parece no tener a Cristo? Cristo tiene que mostrarse en nuestra vida. La predicación del Evangelio no solamente es hablada, sino que también es creída y también es vivida cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Que podamos levantar nuestra mirada, hermanos, a Cristo una vez más. Vamos a orar.